Actor, productor, Pablo Echarri irrumpió en la pantalla como el nuevo galán de nuestra televisión, y pronto su versatilidad, la consistencia y entrega en cada personaje lo confirmaron como uno de los actores más destacables del medio artístico. Ganó 3 premios Martín Fierro a Mejor Actor, participó de tiras como Inconquistable Corazón, Los Buscas de Siempre y en las míticas Resistiré, Montecristo y El Elegido, que llevaron las telenovelas hacia temas e historias impensadas para el género. En el cine, Echarri se destacó en Solo Gente, Plata Quemada, El Método y Crónica de una fuga, entre otras. Le puso voz a Boogie en Boogie el Aceitoso y trabajó en las obras de teatro Puck Sueño de Verano, The Pillowman y El Hijo de P del Sombrero. Actualmente, también tiene un rol en la defensa de la propiedad intelectual de los actores, como miembro de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes. Señoras y señores, con nosotros, Pablo Echarri. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, Jorge. Gracias por la invitación. Yo no sé qué pasa cuando vienen actores con tu pinta, se nutre más, por lo menos ¿Pasa eso? Más presencia femenina. Bueno, qué honor, qué honor. Más que cuando viene, por ejemplo, un filósofo. Bueno, es lógico, ¿no? Sí, tiene cierta lógica la cuestión. Pero, más o menos conoces el secreto de este programa, sí, que es una conversación entre amigos, entre quienes compartimos este espacio amplio de la cultura, ¿no? De la cultura, no digo argentina, la cultura en general. Han venido algunos invitados que no nacieron en esta querida Argentina. Y siempre nos gusta ir al comienzo, que si no me equivoco fue en Villa Domínico. Sí, ahí empezó todo, en Villa Domínico, ahí cerca del cementerio de Domínico. Bueno, ya mis viejos, mi viejo vivía por la zona, mis abuelos inmigrantes españoles habían llegado, mi abuelo escapándose de la guerra. ¿Vascos? Sí, de Navarra, de la provincia de Navarra. El apellido es vasco. Es vasco, claro. Y ellos están un poquitito alejados, pero sí, esa sangre, digamos que esa característica fluye dentro de mis venas. Eso lo fui descubriendo ya después con el tiempo. Llegaron a Villa Domínico y empezaron a trabajar en la Textil Oeste, en una fábrica textil que de alguna manera fue la impulsora del barrio, ¿no? de toda la localidad. Y bueno, de a poco pudieron construir su pequeña casa. Primero vivían en la calle Pierres y después se fueron a la calle Pico, que es donde terminamos viviendo, donde se terminó constituyendo la familia, ¿no? el grueso de la familia. Y empezó todo, realmente empezó todo ahí, porque creo que de alguna manera ese barrio fue el que me forjó y el que de alguna manera generó esta personalidad que después, con el tiempo, cruzó el charco, fue para el lado de las luces del centro y de alguna forma me permitió transitar el sinuoso camino digamos, de la adultez, ¿no? Vos sabés que no me gusta, digamos, hacer referencias personales, pero en mi película Mirta de Liniers a Estambul, le hago decir a Mirta que el viaje más largo de ella no fue de Buenos Aires a Estocolmo, sino que fue de Liniers al centro. Y que sí, ¿no? Al menos el más revelador de todos. Yo creo que es el que más impacta en la vida de uno. Porque, bueno, a mí me impactó la primera vez cruzar la avenida Mitre, por ejemplo, ¿no? La primera vez que me animé, por supuesto sin el conocimiento de mis viejos, a cruzar semejante avenida con bulevares en el medio, llamada como muy peligrosa, ¿no? De alguna forma era ese límite que se trazaba en la infancia. El cruzarlo había provocado en mí un impacto muy fuerte, que después lo provocó, por supuesto,
cruzar el riachuelo, y que después fue subirme un avión y tener la posibilidad de salir de mi país. Pero creo que son momentos en la vida de uno que se transforman como en mojones, ¿no? En puntos de partida, me parece, más que de llegada. ¿Qué hacía tu viejo? ¿De qué trabajaba? Digo tu viejo porque en general la característica de la vida de barrio es trabaja el viejo, la mujer vieja trabaja en la casa, sí, pero a veces también trabaja... Así fue. Mi vieja tuvo la suerte de poder dedicarse a ser ama de casa y de criarnos a mi hermana y a mí con exclusividad. Mi viejo era diariero. Mi viejo venía estudiando industrial hasta que el cuarto año de alguna manera, el cuarto año de su carrera lo encontró un poco fuera del colegio y se dedicó un poco entre vagancia y vida y las necesidades de la vida, ¿no? La necesidad de salir a laburar y de ayudar un poco a mi abuelo en el plan de constituir esta familia. Y mi vieja ama de casa y con todo lo que eso representaba, ¿no? Una mujer presente en todos los momentos, hasta los más insignificantes, ¿no? Pero sobre todo los más importantes. Jugabas a la pelota en la calle, claro, todas las cosas, todos los rituales de... Sí, con muchísima más tranquilidad y con más posibilidad de lo que se debe estar jugando hoy en el mismo barrio, ¿no? Jugar en la calle... Bueno, ahí teníamos muchos clubes, había unos cuantos baldíos y había muchos clubes donde ya nosotros nos dedicábamos más a ir o a uno al Club Deportivo del Sur o al Cultural que estaba justo a la vuelta. Pero sí, una vida hacia afuera, ¿no? Una vida hacia... La calle constituía el verdadero espacio para nosotros de juego. Se podía, realmente el estar en la calle libremente era una de las posibilidades que teníamos. Después eso cambió bastante, ¿no? Cambió bastante. Bueno, mi vida cambió mucho, no solamente recuerdo en el barrio. En la cuadra de mi barrio de Flores uno contaba los autos con una mano. Claro. Hoy no podés estacionar esto. No, eso sucede ya en todos los barrios. Y decíamos, ¿no? Ahí viene un auto, y dejábamos de jugar a la pelota, sí, y pasaba el auto y... Y eran muy pocos. Era lo que te permitía poder jugar en la calle, ¿no? Si no, sería realmente un incordio. Pero había tan poco tráfico, hacía que uno utilizara las calles como improvisadas canchas de fútbol. Bueno, el Riachuelo lo cruzaste, pero me interesa mucho más saber en qué momento empezaste a cruzar ese otro puente que es el que te llevó a ser quien sos, ¿no? ¿Cómo te relacionaste? Obviamente me imagino cine o televisión. ¿La televisión más que el cine? Yo creo, a esta altura ya tengo la certeza de que este oficio a mí me atravesó, me encontró, fue a buscarme. No hubo una infancia de cinéfila o de tener grandes deseos de ocupar un espacio, sobre todo en la televisión, ¿no? Que es donde yo di mis primeros pasos. No, yo gozaba de cierta... impunidad, digo, cuando encontré este oficio yo no sé si deseaba actuar hasta ese momento. ¿Cómo lo encontraste? ¿Por qué decís encontraste? Porque evidentemente lo que encontré, lo que me encontró a mí fue la necesidad de expresión. Yo estudié en un industrial, hice 2 años más de lo que debería haber hecho, porque de hecho no lo terminé, seguí los pasos de mi viejo en ese sentido. Y en un momento me puse a laburar y a vender ropa, creyendo que ese era mi futuro, que mi futuro tenía que ver con constituirme en un comerciante, ¿no? O sea, en realidad lo que había alrededor de mi barrio se trataba más que con un oficio y con una salida laboral que la búsqueda de una profesión, ¿no? Yo trabajaba en un local de ropa con mi amigo Marcos y en un momento determinado yo empecé a manifestar un deseo de ver qué era qué tenía que ver con el estudiar teatro, ¿no? O sea, yo había querido cantar hacía un tiempo, pero de una forma muy realmente poco profesional, ¿no? O sea, más la intención de
creo yo, de ser popular con las mujeres Por eso motiva a todos. Sí, a los filósofos también. A mí me motivó, a mí me motivó. Sí, es un gran motivador, es un gran motor hacia adelante. Y después me di cuenta de que no venía por ese lado y decidí probar con estudiar teatro. Fui a la escuela de Lito Cruz por primera vez y fue definitivo eso. Me encontré con un espacio de trabajo, de experimentación que nada había tenido que ver con las experiencias anteriores. O sea, yo tenía 19 años, 20 años y me había encontrado los 20 años de mi vida con algo que verdaderamente era significativo. Era significativo porque sentía que era un espacio de juego al que no podía dejar de ir y con el que no podía dejar de experimentar y de profundizar, ¿no? Y creo que los primeros trabajos vinieron un poco consecuencia del sentir muy profundamente que esa forma de expresión era algo que no iba a ser en vano en mi vida. Y empecé a sentir dentro de sobre mi estómago y bajo mi corazón como una sensación muy particular de estar haciendo lo correcto, o sea, de estar haciendo algo que no constituía un trabajo, ¿no? Tenía que ver con algo más, con estar desarrollando una verdadera vocación que hasta ese momento había estado oculta. No tan oculta porque, digo, creo que en un momento, cuando terminé la primaria y empecé la secundaria, me olvidé de que yo los primeros años que transité en la escuela había sido un actor vocacional muy, muy solicitado. De hecho, no solamente por mi curso, sino también por los otros cursos. Cuando había un acto que representaba alguna fecha patria o demás, después, luego, con el tiempo, recordaba que yo era solicitado. Entonces, ahí se empezó a manifestar una vocación que, cuando vio la posibilidad concreta del trabajo, me agarré con uñas y dientes. Es como que hice pocos castings, pocas pruebas, y en la tercera prueba encontré un trabajo, y a partir de ese trabajo siempre encontré la posibilidad de ir subiendo los peldaños, ¿no? O sea, me daba cuenta que a medida que iba transitando lo que iba haciendo posteriormente, lo que venía hacia adelante, me dejaba mejor parado de lo que había venido hacia atrás. Entonces descubrí ahí algo, por eso te digo, me impactó, no fui yo buscando. Sí, busqué estudiar, pero el hecho de encontrarme con un oficio dentro de la televisión y después interesarme por el cine y poder concretarlo y poder de alguna forma tener un pequeño espacio y después descubrir el oficio del teatro y sobre las tablas, lo que implicaba enfrentarme a la gente sobre las tablas y la diferencia que había entre lo audiovisual y lo estrictamente actoral, escénico. Me di cuenta que, bueno, que a diferencia de otra gente que de muy pequeña sabe cuál es su vocación, yo la había encontrado a los 20 años. ¿Sabes qué? Yo estaba pensando, ¿no?, que estás describiendo algo que solemos sintetizar en una palabra, destino. Y yo me identifico mucho con lo que contás, porque creo que quienes nacemos en Villa Domínico, en Barracas, en Flores al Sur, hay horizontes que no podemos divisar cuando somos muy chicos. Claro. Y que de pronto, por eso lo que estás describiendo es que te encontraste con algo que no podías divisar desde el horizonte en el cual naciste. No. Y eso te diferencia por ahí de otros que pueden divisarlo o imaginarlo. Pero creo que da una fuerza tremenda eso, porque cuando lo descubrís decís, no, esto no se me puede escapar. ¿No? Sí. Porque también hay una sensación de no poder lograrlo, ¿no? Miedo a no poder lograrlo. Miedo, límites. Creo que el lugar donde nacemos, de alguna manera, constituye un límite, una estructura a la que hay que romper necesariamente para poder encontrar ese destino. Como vos bien decís, cuando uno puede soñar con ese destino, o al menos al lado de uno tiene alguien que lo guía, o un ejemplo a quien tomar, es más fácil ver ese destino. Cuando, en mi caso,
digamos, que mi relación artística tenía que ver con mi viejo, que mi viejo había sido presentador de orquesta de tango. Fue presentador de la orquesta de Aníbal Noceto, de Ricardo Tanturi, y esa fue su relación con digamos, con el mundo artístico, ¿no? O sea, si bien había histrionismo y había una puesta en escena en lo que él hacía, inclusive pocas veces me había hablado específicamente del tema. Digo, yo lo sabía que se había dedicado su juventud a eso, pero no había una guía de parte de él con respecto a esto que yo iba a encontrar posteriormente. Entonces había una sensación, como te decía, muy fuerte entre el estómago y el corazón, de darme cuenta que debía ser por ahí, pero también mucha duda de poder lograrlo. Y esas certezas y esa fuerza la fui consiguiendo con el tiempo, fogueando la confianza en mí mismo, ¿no? O sea, algo que en un momento no estaba. O sea, me consideraba un tipo bastante inseguro, en general, ¿no? Tal vez por el lugar donde venía, el hecho de cuando empecé por el centro, me consideraba un tipo con mucho sentido común y criterio, y siempre mirando de atrás, ¿no? Y midiendo los movimientos. Creo que eso también, de alguna forma, me propició haber dado los movimientos justos y no haber dado pasos en falso. Pero creo que cuando empecé a confiar en mí y darme cuenta que tenía capacidad para esto, fue un poco el motor y el impulsor a poder lograr cosas que con el tiempo fueron superadoras, ¿no? Como el hecho de producir, por ejemplo, de poder gestionar, autogestionar, o sea, de aprovechar y explotar ciertas características que yo tenía para relacionarme en un principio, pero con las mujeres, porque mi oficio como actor... ¿Eras tímido con las mujeres? Uno no te imagina, ¿no? No, al contrario, tenía un muy buen encuentro. Pero creo que la mayoría de las personas en tu lugar ya con el negocio de ropa alcanzaba. Claro, si esa era la meta, ya está, porque y ahí estaba es la estrategia de la araña. Iba realmente, claro, muy bien. Todos caían a la tela de alguna forma. Te transformaste en cazador. Sí. Pero sí. Cazador de tu propia vida, en definitiva, Sí, ¿no? De tu propio aproveché esos primeros momentos de enseñanza y de haber aprendido un oficio que fue la venta, ser el oficio de vendedor, para después multiplicarlo un poco, ¿no? Y creo que lo que cambió también fue eso de la telaraña. Al principio el que vengan hacia la telaraña me daba cierta seguridad. Luego yo tuve que ir a construir una telaraña hacia afuera, más grande todavía. Sí. Y pero en definitiva... Flor de telaraña. Flor de telaraña. Que por suerte nadie le pegó un escobazo hasta ahora. Una telaraña con 25 puntos de rating, por ejemplo. Bueno, en algunos momentos, eventualmente, ¿no? Eso termina siendo algo realmente eventual. Sobre todo a medida que va pasando el tiempo vas dándote cuenta que es circunstancial, absolutamente circunstancial. Pero que bueno, pero que de alguna forma forja ese camino hacia adelante. Pablo, bueno, descubrimos algo, que el viaje más largo de tu vida fue de Villa Domínico a Suipacha 128. 28. Suipacha, hay acá alumnos de Lito Cruz, si no me equivoco, ¿no? Bueno, Suipacha 128. No le hago propaganda a Lito Cruz porque la verdad que... No lo necesita. No lo necesita, realmente. Acá ha estado... Lito Cruz fue el actor de mi primer filmación, de mi primer corto. Yo no tuve la suerte de dirigirlo en un largo, pero la generosidad de Lito de darle pelota a un estudiante de cine como era yo en 1980 y generosamente venir a trabajar en su película, ¿no? Un tipo con código, que además es de Berisso, todavía más allá de Villa Domínico. Sí, sí, pero manejamos más o menos los mismos códigos. Bueno, ya hemos transitado el primer tramo del camino y en el segundo bloque seguimos hablando con Pablo Echarri. ¿Y cuáles fueron tus primeros pasos? Y supongo que el camino de una... Porque lo primero que me imagino que uno se pregunta cuando estudia actuación es dónde viene la oportunidad, esa ansiedad
de cómo voy a poder demostrar, que ahí está el riesgo también, ¿no? De querer demostrar todo junto. ¿Qué hacías? ¿Pruebas de casting? ¿Cómo empezaste a caminar? Como te decía antes, hice muy pocas, porque el destino me encontró muy rápido. Pero se trataba un poco de eso, ¿no? Se trataba de ver cómo uno conseguía, para el que transita los pasillos e intenta encontrar una oportunidad. El secreto está en enterarse la fecha de la prueba, ¿no? O sea, cuando hay una prueba, cuando se busca material y cuando hay una producción que busca gente, es enterarse. ¿Qué hiciste primero? ¿Televisión, teatro o cine? Televisión. Lo primero fue televisión. Sí, encaré directo. Yo tenía, donde laburaba en el negocio, tenía una amiga que trabajaba en televisión, que había hecho unos pasos en televisión, y yo le había pedido algún que otro consejo, me había hecho un book, estos caminos naturales para llegar digamos, a que te presten atención. Tiene que ver con un book, con algunas fotos que de alguna forma representen muestren tu característica física, porque a la hora de elegir, o sea, se abre un cajón y se fija un poco, la imagen tiene que ver con eso. Y después un currículum absolutamente mentiroso que todos nosotros hacemos, tratamos de armar una primera hoja. lección. Claro. O sea que nos acompañan, de paso te cuento. Te decía que nos acompañan del estudio de teatro Lito Cruz, también del espacio abierto de Roxana Random, de la UAD, de la carrera de Ciencias de la Comunicación, de la ONG Vientos Limpios del Sur de Barracas, taller de periodismo Mundo Villa, de T Imagen, Instituto Superior Nuestra Señora de la Paz, carrera de Comunicación Social, estudio de teatro de María Julia Moreno y de la Federación Argentina de Colectividades. Bueno, esto te lo digo porque ya han aprendido que lo primero, los que estudian teatro, ya saben. Condición sine qua non, una buena foto o dos. Esto es lo curioso, ¿no? Que cuando te piden antecedentes para un primer trabajo es medio ridículo. Porque uno debería decir, bueno, miren, es como cuando te piden un crédito y te preguntan cuánto tenés. Mire, si uno pide ese dinero porque carece de él. Claro. Pero, y te piden una contabilidad, pero vos decís, no, yo quiero un crédito para poder tener una contabilidad. Claro. Ahí amerita... Es tan ridícula la propuesta que amerita la mentira, ¿no? O sea, que abre la puerta directa a la mentira. Tal cual. Y la transforma en una mentira absolutamente piadosa. Es piadosa con el mismo. Exacto. Y que de hecho el que está esperándolo de alguna forma está esperando ser engañado. Bueno, pero estás en una etapa de tu vida en que tenés que achicar el currículo, porque si pones todo aburrís. Y empieza a suceder eso. Los años provocan eso, ¿no? ¿Cuáles fueron tus primeras? ¿En qué tira actuaste? ¿En qué serie? Hice una primer tira que se llamó Solo para Parejas. Yo hice un casting para el programa Amigos son los amigos. Victoria Honesto trabajaba. Claro, yo debuté en televisión con Victoria, hacíamos de pareja. Solo para Parejas es la historia de 8 chicos, de 4 parejas que vivían en 4 departamentos diferentes. Y con Victoria éramos amigos y vivíamos en la misma casa. Y después había otros chicos ahí. Un programa que duró 8 meses con un rating muy magro, pero que me dio la posibilidad de interconectarme con lo próximo y con cosas que iban a ser muy significativas. Hubo algo que me sucedió antes, o sea, yo ya estaba contratado para hacer Solo para Parejas, pero todavía no había empezado a grabar, y me salió la posibilidad de participar de un ciclo que fue antológico de la televisión argentina, que fue Alta Comedia, en el viejo Canal 9. Que creo que fue eso lo que de alguna forma me dio la posibilidad de, sobre todo, de hacer uno de los capítulos, de compartir primera vez un protagónico con mi amiga Graciela Borges. Amiga en común, bueno, gran amiga. A quien amo profundamente. Y creo que eso fue como... me estigmatizó, para bien, ¿no? En el buen sentido. Qué buena actriz que es, ¿no? Porque hay composiciones de ella, como la del Dependiente, por ejemplo, que es sorprendente. Grandiosa, grandiosa, y por supuesto un ícono de nuestra cinematografía, y un ser humano excepcional. Que uno después, cuando va transitando este camino, te vas dando cuenta que el talento como artista queda realmente muy pequeño cuando uno encuentra a un ser humano
que verdaderamente vale la pena. ¿Cuánto es más importante encontrar un buen compañero que un buen actor en el camino? Y bueno, de hecho, su generosidad y su enorme cariño hizo que yo me sintiera muy cómodo en ese programa y que bueno, que haya tenido unas repercusiones maravillosas. Y yo creo que todo suma en lo que vamos haciendo, por más o menos trascendente que pueda llegar a parecer. Uno tiene que preocuparse de hacerlo realmente como si fuera lo último. Con esto que vos decís, ¿no? Que es muy interesante, tratando de poner el sentido común por delante y no hacer todo en esa oportunidad, ¿no? Porque si no, uno corre el riesgo de cargar demasiado las tintas en el papel. Hay un momento que vos sorteaste un riesgo, me parece, que ha habido muchos actores muy exitosos en TV que quedaron, la palabra por ahí es dura, pero condenados o congelados a solo hacer TV, en un medio que suele tener algunos prejuicios y que solía más antes que ahora dividir entre lo que es un espacio serio y un espacio artístico creativo, ¿no? Y hay actores que sí, que han hecho, uno los ve que han triunfado y han tenido grandes éxitos televisivos, pero que luego no han hecho teatro, que no han hecho cine. ¿En qué momento fue que pudiste empezar a hacer cine? ¿Te ayudó la TV a abrir ese camino? Sí. Porque a algunos se lo cierra ese camino. Claro. Sí, la televisión fue lo primero y eso fue la gran carta de presentación, digamos. De alguna forma, si eso hiciera falta, el hecho de tener una pantalla donde uno pueda llegar a decir que existe, ¿no? A decir, bueno, acá estoy, es importante, sobre todo en el audiovisual, ¿no? Después se verá yo decía, después veré de qué forma puedo llegar a entrar en algo que me interesaba sobremanera, que tenía que ver con el cine. Yo todo lo reduzco a un enorme sentimiento, como te decía, entre el estómago y el corazón. En la boca del estómago es cuando uno siente el deseo profundo de lograr, de que algo suceda, y cuando lo sentís de una forma muy particular en esa zona y tenés como cierta certeza y de alguna forma podés visualizarlo también, termina sucediendo. Yo cuando empecé a actuar en televisión, inmediatamente deseaba profundamente hacer mis primeros papeles en cine, profundamente. Lo deseaba de una manera muy alocada, febril. Y en un día llegó una propuesta. Mi primer trabajo cinematográfico fue una película que se llamó El Desvío, donde conocí a mi esposa, con Nancy de Horacio Maldonado. Y como te decía antes, cada trabajo había sido como esa cuestión que me fue acercando a lo próximo también. Y fue una película que tuvo cierta repercusión, una película independiente que le hicimos en cooperativa, que nosotros cobramos dinero luego a referéndum de las entradas, cosa que no existe hoy digamos, en lo que es la producción argentina, que son muy pocas. Y eso me dio paso a otra película. La segunda que filmé se llamó Solo Gente, que hice con Roberto Mayocco, y fue donde representaba a un médico residente, película que me trajo enormes satisfacciones porque si bien la vio muy poca gente porque era un material durísimo. Nunca la ve poca gente una película argentina, porque se terminan viendo en televisión. Sí, va. Y una película argentina siempre va a la televisión y después son 2 millones de personas que la vieron. Yo mencionaste las dos. En ambos casos las vi en televisión. Sí, es verdad. Bueno, tenemos Roberto Mayocco es un director que es médico, además. Es médico anestesiólogo. Exactamente. Sí. Y bueno, Solo Gente me dio el placer enorme de traerme, porque no tuve la posibilidad de viajar en ese momento, porque yo estaba trabajando, de una estatuilla Mejor Actor en el Festival de La Habana, en Cine de La Habana, y en Barcelona también, y cosas que eran impensadas por mí en ese momento. Enumerar toda tu obra es complicado, no nos va a alcanzar el día, pero hay 2 películas que son interesantes para mencionar. Una es Plata Quemada, ¿no? Sí. Basada en el libro de Pigle con Marcelo Piñeiro. Sí. Tal vez uno de los directores más exitosos, merecidamente exitosos, sí, claro. Ha demostrado que la calidad y el éxito comercial pueden ir de la mano, sí, ¿no? Seguro. Ahí componés, es un papel difícil ese, ¿no? Hermoso papel. Bueno, con eso me ha pasado algo
algo muy en sintonía de esto que te estoy diciendo, de cuando uno desea algo de una manera muy profunda y mentalmente eso está alineado con el sentimiento, es muy difícil que no suceda. En la película de Piñeiro pasó algo muy particular. Yo me había enterado que Marcelo Piñeiro iba a filmar a quien admiraba profundamente, tanto por Caballo Salvaje como por Tango Feroz, justamente por esto, porque esto que vos señalás, había logrado imprimir calidad y popularidad a un cine que dividía y que de hecho no lo tenía bien visto, ¿no? O sea, esa unión. Entonces yo sabía que él iba a filmar la novela de Piglia, y entré a esa cadena y identifiqué el libro. Lo compré y empecé a leerlo. E identifiqué un personaje, que fue el del Cuervo, ¿no? El que increíblemente, 4 meses después de yo haber terminado de leer, recibí un mensaje de Marcelo Piñeiro, a través de mi representante en ese momento, convocándome para tener una entrevista. Lo que me sorprendió sobremanera fue cuando me ofreció el Cuervo para hacer. Y ahí me asusté un poco, dije, cosa de mandinga, dije. Pero con esto no quiero unir metafísica con realidad, digo, pero verdaderamente siento pero que hay misterios, ¿eh? No, que la vida, entre otras cosas, es linda por los misterios. Yo confío mucho en el deseo profundo, ¿no? Cuando el deseo profundo realmente no está limpio de paja, y uno puede ser muy preciso a la hora de desear, provoca cosas así. Y bueno, sucedió que se atrasó la película en un momento por unas cuestiones presupuestales y demás, y al año y pico estábamos filmando Plata Quemada, y me trajo enormes satisfacciones porque, entre otras cosas, me dio la posibilidad de desembarcar en España y hacer algunas experiencias. Bueno, en España existe El Método, que es otra película es una película premonitoria, El Método, ¿no? Yo creo que sí, que se adelantó un poco a cierta ferocidad ferocidad del mundo capitalista que quedó expuesta un tiempito después, ¿no? O sea, cuando uno ve El Método, bueno, tu personaje es un argentino. Es un argentino. Y el personaje, no recuerdo el nombre de tu personaje, pero es un argentino Ricardo con todo, Arcés, que responde al arquetipo. Yo me acuerdo mucho de haber estado en España en esa época. Responde al arquetipo de una persona que viene de un país en crisis, combativo, con espíritu gremialista. Hoy, digamos, casi diría que se puede invertir la tortilla, como dice la canción española, que la tortilla se vuelva, no sigo la letra porque no nos alegra lo que pasa en España. No. Pero en realidad esa crueldad que describe El Método es la que generó toda la crisis que hoy vive el mundo central, incluso. Que hoy están viviendo, sí, por supuesto, una crudeza y una crueldad extrema, ¿no? Esta película hablaba de un proceso de selección de personal de puesto jerárquico en una multinacional, y ese proceso de selección era un proceso cruel que enfrentaba a cada uno de los participantes a ver qué eran capaces de hacer para lograr ese puesto de trabajo, ¿no? Y por supuesto eran capaces de traspasar los límites. Una buena metáfora del capitalismo salvaje que pone en peligro la vida, ¿no? O sea, no solo la vida en general. Otra película muy buena y compleja, sobre todo por el personaje que te tocó hacer, es Crónica de una fuga, basada en el libro de Tamburini, que es, además de autor del libro, uno de los personajes reales de esa historia terrible, ¿no? Que si querés, bueno, contarme un poco. Historia terrible, sí. Fueron pocos se dice que los únicos que han podido escapar de un centro clandestino de detención en aquella época, precisamente de la Mansión Seré, fueron un grupo de chicos que decidieron en un momento aprovechar cierta desinteligencia y algún tipo y estar ciertamente desprevenidos y escaparse, salir a la calle y lograr la libertad. Acá este personaje que me tocó encarnar de alguna forma me dio la posibilidad de un giro en los papeles que venía eligiendo hasta ese momento, y por ende la percepción del público, o el público que podía llegar a ver, comenzó a ver otra cosa que yo de alguna manera buscaba muy profundamente, que tenía que ver con la desmistificación
de ese galán que por supuesto me había traído muchas satisfacciones, pero al que necesitaba sacudir para no morir preso de su propia estructura, ¿no? Y bueno, encarnar al jefe de la Patota, a Hugo, a militar, digamos, dentro de la Patota había civiles, había policías y había militares, y Hugo era uno de los que verdaderamente creían en esa guerra desatada, entre comillas, y por supuesto hacía su trabajo con una absoluta convicción de estar haciendo lo correcto. Esa posibilidad de no juzgarlo y de inclusive de actuarlo como un villano, ¿no? Yo me acuerdo que las charlas con Caetano eran, digamos, la facilidad de trabajar con Caetano radica en la no profundización de las charlas. O sea, acá cuando él te llama sabe que vos precisamente podés hacer eso. Y cuando la charla con Caetano era, ¿y yo cómo puedo encarnar a este personaje? ¿De dónde? Es un villano. ¿Cuántos viste en toda tu vida? Uy, ¿cuántos habré visto? De hecho, he disfrutado de tantos. Y bueno, y como la película, si bien un hecho real un hecho real que había impactado en nosotros, él había logrado meterla dentro del género y no había más que hacer que interpretar ese villano que para mí es inolvidable, ¿no? Adrián Caetano, director de Mansión Seré, Marcelo Piñeiro, bueno, has trabajado con... Ahora en el próximo bloque vamos a hablar un poquito de esta diferencia que hay entre actuar en televisión, actuar en cine, actuar en teatro. Bueno, creo que nos podés ayudar a ver la diferencia. En televisión hiciste Resistiré, Montecristo, El Elegido, que fueron revolucionarias, porque rompieron un poco con el costumbrismo, con la saga de historias cotidianas, familiares. Sí. ¿Cómo fueron? ¿Cómo fue la experiencia? Resistiré, bueno, rompe con todos los códigos y reglas. Fue lo más rupturista de todo, sí. Me parece, que a la hora de la escritura, sobre todo, ¿no? Sobre todo también porque de mano de quién venía de mano de Gustavo Velati y Mario Segade, que hasta ese momento habían escrito unitarios muy exitosos y reconocidos como Vulnerables, como Verdad Consecuencia. Habían tenido una gran repercusión y se lanzaban a hacer su primera tira, y por supuesto, como exquisitos que son a la hora de escribir, no querían caer en absolutamente ningún tipo de lugar común y construyeron una historia verdaderamente diferente para lo que era lo esperable en el género. Pero fue un poco el puntapié, si bien fueron proyectos diferentes. Montecristo fue algo muy diferente primero porque se basó en una estructura dramática antiquísima que fue El Conde de Montecristo, ¿no? Que de alguna manera fue la antecesora a la telenovela, ¿no? Dumas lo escribía como folletín y lo lanzaba en capítulos, ¿no? De alguna manera como la gente hoy puede llegar a estar viendo una telenovela o un programa semanal. Yo creo que ahí lo acertado fue la adaptación, el cómo traerlo, ¿no? de ese folletín y de esa obra cumbre de la literatura mundial, bajarla a un género tan popular, y sobre todo con el tema de la apropiación de bebés, ¿no? y remitiéndose a los años de plomo de la Argentina. Y El Elegido pateó con todo, pateó con todo en general, en particular porque se construyó de atrás hacia adelante. Yo en ese momento tenía deseo de construir un héroe que transitaba de la oscuridad hacia la luz. Un tipo que había nacido en un barrio, que se había olvidado de su familia, que había decidido dejarla, que había sido influenciado por su esposa aristocrática y de alguna manera no quería reconocer ni recordar sus años de infancia, y que
a medida que iba transitando, iba a descubrir que iba a tener que volver a sus orígenes y que toda esa ambición y esa soberbia lo iba a hacer morder el polvo, ¿no? Algo que era sacrilegio para el género, porque realmente cuando uno cuenta género tiene que instalarse en estructuras ya preestablecidas, ¿no? Sobre todo para bajarle al espectador una información clara. O sea, el espectador ve una novela determinada cuando sabe más o menos de qué trata, o sea, cuáles son las líneas estructurales que llevan al relato. Y El Elegido rompía con eso. El Elegido presentaba a un héroe que en realidad era un guanaco. Entonces, fue el camino inverso. Pero sí, fueron tres realidades en mi camino que fueron definitivas, que hoy por hoy no me dejan elegir de una forma tan liviana, ¿no? O sea, hoy por hoy siento la necesidad de volver al género, porque es un género que me siento cómodo y sé hacerlo, pero siempre tengo esa necesidad de otorgarle algo más al público, ¿no? O que haya un conflicto social, o que haya una presentación de contenido un poco más compleja. Eso tiene que ver con que vos, de alguna manera, hoy sos un poco más complejo, y tiene que ver también con un cierto nivel de compromiso que tenés con la realidad, con la política, por ejemplo. Con lo político, ¿no? Porque la política... Con lo político en general. Con lo sí, digamos, lo político como instrumento para mejorar la vida, ¿no? O sea, como actor apareció en Montecristo. Ahí me di cuenta que una cosa era actuar y representar un personaje y digamos, disfrutar de esto, de este placer que tiene el actor de actuar meramente, y otra cosa era transformarte en un instrumento de reflexión también, ¿no? O sea, de ser parte dentro de una estructura dramática que la particularidad es que llega a muchísima gente y, más allá de entretener, ayuda a reflexionar. En ese momento hablar de chicos apropiados y de un conflicto apostado en los años de plomo de la Argentina, en la última dictadura, realmente hablaba se creía pianta televidente. O sea, ningún productor hasta ese momento se había animado a encarar por ese lado, y creo que había sido el gran acierto. Pero creo que hay otra razón que tiene que ver el nacimiento de mis hijos también, ¿no? O sea, el transformarme verdaderamente en un adulto, y la muerte de mi padre también representa una búsqueda más profunda, y no la búsqueda del mero hecho de actuar, sino de actuar, sí, pero es tan jugoso y realmente es tan disfrutable y tan agradecido ser parte de un proyecto que no solamente apunta a entretener, sino también apunta a hacer pensar, que bueno, que ya no puedo elegir con tanta liviandad. ¿No te ha dado miedo ese compromiso, la posibilidad de hoy, en donde los medios de comunicación son parte del debate por el poder y el debate político, de decir, bueno, yo sé que no voy a trabajar en tal medio, en tal canal? Eso... Sí, pareciera que miedo no te ha dado, porque has puesto la cara y el cuerpo. Pero... Claro, fue objeto de análisis. Y como todo objeto de análisis, he llegado a sentir cierta sensación de temor en un momento. Pero al temor fue absolutamente tapado por una necesidad visceral de compromiso. Y ahí creo que tiene que ver específicamente con mis hijos y con la necesidad de mostrarles a mis hijos cuál es el camino de compromiso, ¿no? Que no es lo mismo, que definitivamente no es lo mismo comprometerse a no hacerlo. Sobre todo en un momento, y lo que he entendido yo específicamente es que este era el tiempo de compromiso. Yo podría haberlo hecho los 10 años que venían, ¿no? Pero entender que el compromiso es necesario en este momento, porque la necesidad de cambio y de reestructuración y de evoluciones ahora, necesitaba de que mi compromiso sea actual. Pero cayó de maduro, creo, cayó realmente como una verdad irrefrenable. O sea, fueron momentos
fueron momentos, sobre todo el momento bisagra de la muerte de Néstor Kirchner fue algo realmente, algo que cambió las cosas. Conmovedor. Conmovedor y más que eso, ¿no? O sea, porque una muerte puede resultar un hecho conmovedor, pero transformador, aparte de conmovedor. Fue conmovedor y transformador. Bueno, tenemos mucho para hablar, pero acá hay preguntas, ¿eh? A ver, tenemos una pregunta. ¿Qué tal? Hola. Carolina. Hola. Mi pregunta es, ¿qué proyecto tenés para este año en relación a lo actual, a la actuación Sí. y a la producción? ¿Y qué es lo que te motiva más, si actuar o producir? Es una buena pregunta porque ha cambiado la motivación en los últimos años. La producción es realmente un trabajo faraónico, ¿no? Es una empresa realmente difícil, pero involucra tantos aspectos creativos que multiplica el hecho creativo del actor, al mero hecho de actuar, ¿no? O sea, lo multiplica, es actuar 1000 veces, o sea, es no solamente preocuparse de los propios tonos, de construir el personaje, de cómo pararse frente a la cámara o frente a la gente, sino también en el armado del elenco, en la construcción del guión, en la reescritura, en encontrar las locaciones, en hablar de la música. Digo, producir es un hecho creativo potenciado al lado de lo que es el hecho de actuar. Cuando producís y actuás, imagínate, se transforma casi en un todo peligroso, digo, yo siempre fui en busca de todo, o sea, me doy cuenta que tengo, dentro mío tengo un estampado como un motor que me va a buscar todo, ¿no? Después ver qué es lo que se puede lograr, no voy ciego a eso, pero en la medida que mis características y mis capacidades me dejen, voy buscando todo. Y hoy tengo, mira, lo próximo que tengo, te voy a contar eso, tengo un proyecto, estaría produciendo mi primer película con un guionista y director con quien ya he filmado, llamó una película Cuestión de Principios, un director rosarino, Rodrigo Grande, y ahí estaría a cargo del protagónico y también sería la primera experiencia en coproducción, ¿no? O sea, estaríamos agarrando una línea. Así que ahí voy a cumplir uno de mis grandes sueños, que es primero poder producir cine y en este caso, bueno, en la mano un gran papel, ¿no? En un thriller apasionante. Bueno, tenemos tiempo para una pregunta más. Me llamo Manuel. Y mi pregunta es, ¿qué relación hay en el kirchnerismo con la actuación? Es una buena pregunta. Yo tengo una foto. ¿Tenés una foto? Que refleja eso, ¿no? Es una foto donde estamos junto con la actual presidenta, que fue, creo, el día que se firmó el tema de SAGAI, la Sociedad de Autores. Creo que ahí está, ¿no? Contá un poquito qué es eso. Es una buena manera de graficarlo. Creo que los artistas, creo que hay algo innegable. Creo que después de tantos años de ver pasar distintos gobiernos y ver cómo sistemáticamente esos gobiernos de alguna u otra manera han dado la espalda a la actividad artística de una u otra manera y han estado mucho más cerca de las estructuras económicas más grandes, ¿no? El artista está ligado a estructuras corporativas grandes, en este caso pueden llegar a ser los canales de televisión, y los sucesivos gobiernos siempre estuvieron más cerca de ese poder que de el poder del artista, que es un poder grande porque es un poder grande de llegada muy directa al público, pero por supuesto con una capacidad de lobby infinitamente menor. Creo que el artista ha visto naturalmente
cómo tanto el gobierno de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández de Kirchner, sin ningún tipo de discurso, le ha dado la cara y ha resuelto, entre otras cosas, lo que a nosotros nos incluye, que fue el reglamentar la ley 11.123 de Derecho a Propiedad Intelectual, que estaba escrita hacía 73 años y nunca había sido regulada específicamente para los actores. Por ejemplo, la ley Noble, la ley que sacó Roberto Noble, fundador del diario Clarín. Del diario Clarín. Paradójicamente, años después, los actores estábamos de alguna manera negociando con el diario Clarín y con Canal 13 en particular la puesta en marcha del derecho de propiedad intelectual para los actores, cosa que fue negociada en muy buenos términos y luego lo siguieron un montón de otras empresas. Creo que es innegable el trabajo que se hace por el arte, que este gobierno y el gobierno anterior ha hecho por el arte en general. Creo que hay un gusto y un deseo por el arte y por los artistas. Creo que tanto Néstor Kirchner tenía un cariño muy particular que era inocultable. O sea, eso nos pasaba a nosotros cuando nos relacionábamos con él, cuando fuimos a discutir y a hablar específicamente de la necesidad de la implementación del derecho de propiedad intelectual. Nos encontramos con un tipo que nos admiraba. Y sistemáticamente habíamos sido despreciados por otra gente. O sea, los actores éramos considerados ciudadanos de segunda. En principios del siglo pasado eran enterrados fuera de los cementerios. O sea, es mucho lo que el actor ha logrado a través de los tiempos. Y a mí me parece que lo que lo ha coronado ha sido esta relación con este gobierno que ha propiciado que ese derecho de propiedad intelectual, que más allá de transformarse casi en una jubilación para el actor que en un momento ya no trabajará más, habla de la dignidad específica del actor, ¿no? De ser considerado un tipo una persona que junto con sus compañeros escritores, junto con sus compañeros intérpretes musicales, junto con sus compañeros autores musicales, puede ser beneficiario de un derecho que le fue otorgado hacía muchísimos años y que por distintas razones nunca había sido poder ser efectivo. Y esto fue una relación directa, tanto con Néstor Kirchner como con Cristina Kirchner, y me parece que lo que hoy expresa el artista en general, que hay otros que no están, digamos, dentro del gusto político por este gobierno, creo que de los que sí están, creo que es una relación realmente profunda, innegable, que se ha construido en base de verdad. O sea, el artista, lo que yo siento es que cuando siente en su entraña que hay alguien que lo está apoyando, que lo está fogueando y que se está interesando por él, no puede ocultarlo y expresa con absoluta libertad lo que siente. Y creo que es lo que está sucediendo en la mayoría de nosotros. Pienso que hay momentos donde la resistencia política y cultural se da defendiendo un gobierno. Y porque esto pareciera ser que tiene mejor fama los opositores a un gobierno, que confunden gobierno con poder. El poder está en otro lado. Y pienso en un actor, compositor, uno de los más grandes poetas, Discépolo, que resistió defendiendo un gobierno y lo pagó con mucho dolor. Para que no se confunda la gente, para que no confunda compromiso con otra cosa. Te quiero agradecer porque quedaron tantos temas, pero creo que ha sido muy lindo compartir esta hermosa charla. Te agradezco mucho. Gracias. Gracias.